Hola, bienvenidos a este 11º video tutorial de la serie de videotutoriales sobre la creación de un mini chat minimalista estilo Facebook o Gmail. Les habla Oscar Gómez desde Colombia. Bien, en este video tutorial continuamos con el trabajo con nuestro mini chat, ¿cierto? En el video tutorial número 10, en el anterior, vimos, bueno, quedamos en que íbamos a hacer unas 3 variaciones adicionales, ¿cierto? En esta parte, que antes de insertar, aún sabiendo que no existe ni el usuario ni el correo de nuestra base de datos, también debemos verificar que el correo sea válido, ¿cierto? Y que la contraseña tenga un tamaño mayor a uno que establecemos ahora, y que tanto la contraseña y el repetir contraseña estén correctos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es validar el correo, que realmente sea un correo válido, que tenga el arroba y que tenga por ejemplo, el .com, ¿cierto? Entonces, para eso voy a utilizar una función que estoy utilizando, que utilicen en varios trabajos, ¿sí? Y es una función que encontré en internet. No sé exactamente, no recuerdo exactamente dónde la encontré, pero bueno, la idea es que la puse en funcionamiento, ¿cierto? Lo voy a copiar y vamos por acá, vamos a pegarlo por acá arriba. La función se llama comprobar email, ¿cierto? Y simplemente lo que hacemos acá en PHP es llamar a esta función y pasarle un parámetro, y en este caso el parámetro va a ser email. No les explico la función como tal, código punto a punto, pero con esto les digo que si nos arroja si nos arroja 1, quiere decir que el mail es correcto, ¿cierto? Si la respuesta acá en el return es 1, quiere decir que es correcto. Pero si esta variable my correcto, si es igual a 1, entonces el correo como tal es correcto, ¿cierto? Pasa al menos la validación de email, ¿cierto? La sintaxis de un correo común y corriente, ¿cierto? Que tiene el arroba y finaliza en .com o .net, ¿cierto? Entonces, con esta función pasándole el parámetro el email como tal que ha ingresado el usuario, nos retornará dos valores, uno de dos valores, un 1 o un 0. Ya le repito, 1 cuando nos quiere decir que el email es correcto, y 0 cuando el email es incorrecto. Entonces, ¿qué hacemos? Acá dejamos un espacio. Si quiere podemos comentar esta función. Simplemente ponemos función para validar correos, ¿cierto? Dejamos un pequeño espacio acá, tomamos el nombre de la función, y por acá dentro del if, de este if, ¿cierto? Creamos otro if. Entonces, sí, en este caso, entonces sí ponemos llamamos a la función comprobar email, le pasamos el parámetro que es, ya saben, el correo, y el correo lo recibimos vía post en dato 2, ¿cierto? Y si igual, acá podemos colocar o 1, ¿cierto? O true, porque la respuesta que nos da esta función es una respuesta booleana, una respuesta booleana. Esta respuesta es 1 o 0, o sea, true o false, verdadero o falso. Entonces, si comprobar email es igual a true, o sea que es verdadero, entonces hágame algo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Por el momento
pondremos el código de inserción, se consulta SQL dentro de este if, ¿cierto? Porque en dado caso de que este email está bien escrito, la sintaxis del email es correcta, entonces ya puede en teoría insertarme ya registrarme el usuario, pero todavía no. Digo en teoría porque todavía nos falta hacer otra validación. Entonces, si no es true, quiere decir que es false. Entonces, si es false, debería entonces, por ejemplo, bueno, en este caso, iría dentro, por el momento, perdón, esto es un mensaje del programa, por si deseo registrarme. Bien. Entonces, como les digo, el printr con la codificación JSON o JSON iría aquí dentro de este if, y la respuesta sería el usuario podrá registrarse, y acá si no, igualmente pondremos una respuesta, y que va a ser, ya tenemos respuesta 1 y 2, ¿cierto? Entonces pondremos la respuesta 3. ¿Y cuál es la respuesta 3? El correo es inválido, por ejemplo. Bien, entonces, ya teniendo esto, si llega a este punto, se termina, no continúa más, sino que nos muestra el mensaje, ¿cierto? Pero si por el contrario es correcto el email, la sintaxis del email es correcto, entonces ahora vamos a pasar a validar el tamaño de el largor del texto como tal, ¿cierto? Del password que hemos ingresado. Entonces para eso ponemos dato 3 es el valor que ingresó de la contraseña el usuario, ¿cierto? Entonces sea igual, si dato 3 punto length punto length no, porque punto length no trabaja PHP. Este caso sería en este caso me confundí con JavaScript. Es así, str len, y aquí ponemos, entonces strlen es un método de PHP, una función de PHP que nos permite hacer un conteo de los caracteres que tenga un string, un determinado string, ¿cierto? Entonces acá estamos preguntando si el largor de este valor, el valor que pasamos por acá, si el largor de la contraseña es menor a 6, entonces hágame algo. Entonces, si es menor a 6, lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que nos diga una respuesta igual a 4. En este caso será por ejemplo, la contraseña debe ser mayor a 6 dígitos. Debe ser, mayor o igual a 6 dígitos. Por ejemplo. ¿Cierto? Si no, quiere decir que todo va bien. ¿Cierto? Volvemos a tomar el insert, la consulta SQL y la respuesta y la ponemos en el else. ¿Cierto? Continuamos entonces. Ahora lo que vamos a hacer es otro if. Esto es una serie de if anidados, ¿cierto? Así que no me asusten. Entonces creamos otro if, ya con la última verificación, y de una vez esto lo ponemos dentro de ese if. Ya esta validación va a ser la de que la contraseña y el repetir contraseña sean iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos entonces que si post
dato 3, que es la contraseña, si es símbolo de admiración igual es igual a diferente, ¿no? Entonces, si contraseña es diferente de ese dato 4, ¿cierto? Repetir contraseña, ¿cierto? Si es diferente, no, perdón, no, sí, si es diferente, entonces tomemos acá. Si no, entonces acá sí peguemos el código. ¿Por qué? Porque acá estamos diciendo, si contraseña es diferente a repetir contraseña, quiere decir que la validación no pasa la validación. Pero si no, o sea que si estos dos son iguales, entonces sí, insérteme o sígueseme el usuario en la tabla de registro. En el caso de que sea diferente el password y repetir password, obviamente tienes que mostrar un mensaje, y ese mensaje será como siempre con la respuesta en formato JSON o formato JSON. Este caso es valor 5. Quiere decir que las contraseñas, por ejemplo, no coinciden. ¿Cierto? Y ya así tenemos ya la validación completa de nuestro formulario de registro. Entonces, primero validamos si el usuario y la contraseña ya existen. Si no existen, entonces ya empezamos con unos if anidados. Por ejemplo, en este caso después comprobamos si el sintaxis del email es correcto. Si es correcto, entonces pasamos a revisar si el valor de la contraseña es mayor a 6 dígitos. Si no, si realmente es mayor a 6 dígitos, si es mayor a 6 dígitos, o sea, si es mayor o igual a 6 dígitos, entonces ya pasamos a otra validación, otro if, que va a ser si contraseña y repetir contraseña son iguales, entonces insérteme o regístreme el usuario como tal en la base de datos, ¿cierto? En este caso solo vamos a insertar el usuario, no vamos a enviar ningún mensaje al correo del usuario, ¿cierto? Si ustedes desean hacer el envío de un mensaje al correo del usuario, ¿cierto? Lo que pueden, y ya les muestro cuál es el código. Yo realmente no tenía pensado poner ese código, pero pues tal vez ustedes si quieran que exista ese código de envío del email, de un mensaje al email del usuario que registra. Entonces, si desean ustedes, perdón, una ventana que me queda acá al fondo y me estorba. Si desean ustedes de pronto enviar un correo al usuario registrado, entonces vamos a poner el siguiente código. Vamos a copiar esto. Obviamente ustedes lo pueden editar a su gusto, simplemente una tabla, y ustedes decidirán si usarla de la misma manera o qué hacer, ¿cierto? Entonces pegaré esto acá, vamos a ajustarlo un poco, a tabularlo y paso a paso a explicarles. Primero, entonces tenemos una variable que es remitente, perdón, acá es a la cuenta del usuario. Entonces ponemos un remitente, pero en este caso podemos el remitente, en este caso, en esta variable ponemos el correo de nuestro que tengamos nosotros disponible como contacto, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso yo podría poner mi correo, por ejemplo, oscalver22@gmail.com, ¿cierto? Porque este es el remitente, o sea, soy yo, o sea, mi web, ¿cierto? Y este es el valor, este es el correo que recibirá el usuario que se registra de el correo del
de nuestra página, ¿cierto? Obviamente ustedes tienen de pronto en su página una cuenta servidor de correo en su dominio, pues pueden colocar el correo, por ejemplo, contáctenos@supagina.com, ¿cierto? Bien, luego acá que ponemos en la variable asunto. Asunto simplemente es, por ejemplo, para que nos aparezca en el asunto del mensaje, puede ser, por ejemplo, registro en nuestro chat, ¿cierto? Y luego viene una variable que llama cuerpo, y esta variable es poco extensa y simplemente lo que hacemos es cuerpo, bueno, el nombre de la variable cuerpo igual, abrimos llaves y dentro de él agregamos una página HTML, ¿sí? Una página HTML, ¿por qué? Porque tenemos el HTML, el head y las etiquetas head y body. En este caso creo que estamos acá y falta cerrar las cabeceras, ¿cierto? El body, y dentro del body tenemos una tabla. Tiene sus características, una alineación de entrada, un ancho de 400. Igualmente ustedes pueden modificar esto, no hay problema. Tenemos acá un TR, ¿sí? Tenemos el TD, respectivos TDs, dos TDs. Uno va a ser el nombre, perdón, el texto, que es nombre. Y bueno, claro está que como esto es el formulario, el mensaje que yo envío un momento en este caso de comentarios, ¿cierto? Entonces podemos, no es necesario tener todos esos datos, podríamos simplemente utilizar dos, que es el usuario y la contraseña, y que ya me acordé de algo que nos hizo falta. Por ejemplo, algo así, su nombre de usuario es, por ejemplo, post, el nombre de usuario es dato 1 y su acá colocamos su password es, en este caso, dato 3, ¿cierto? Pero bueno, acá está. Podemos, no sé, ingeniarnos cualquier cosa aquí, no sé, tal vez un TD, perdón, un TD. Podemos colocar acá, no sé, un cool span. No, es que no recuerdo bien cómo es la sintaxis acá. Calls, no aparece. Podemos así. Bien. Entonces tenemos, acá nos mostrará o le llegará al usuario su nombre de usuario, el nombre de usuario que escogió y la contraseña, ¿cierto? Con un asunto que es registro en nuestro chat, ¿sí? Pero acá hay algo interesante. Bueno, en el caso nos hizo falta, como les dije, y es que vamos a crear una variable que va a llamar contraseña, perdón, puede ser pass igual, y vamos a encriptar la contraseña que nos hizo falta. Para encriptar la contraseña hay dos maneras, una que es reversible, otra irreversible. Reversible es porque nosotros, si queremos, por ejemplo, agregar un formulario de recordar contraseña, podemos, si le da recordar contraseña, podemos tomar la contraseña del usuario y enviar a su correo, y esa contraseña va a ser la misma que él mismo registró. Pero cuando es irreversible, esa contraseña no se puede volver a recordar, en el sentido de que no se puede sacarla, no se puede, o sea, no tiene vuelta atrás. Una vez que le da recordar, una vez que lo almacena, usted no puede, o no, el sistema no puede traducir esa codificación y volver a traer la contraseña que usted tenía, ¿cierto? Pero es irreversible. Y la forma de brindarle la contraseña al usuario es creándole otra y enviársela a su correo. En este caso,
vamos a trabajar, no sé si con MD5 o base64. Yo creería que sería interesante trabajar con MD5, pero no, trabajemos con base 64, que es la, perdón, es que no recuerdo, base 64 en Code, no, sí, en Code. Entonces, acá va a ir dentro de los paréntesis, va el password que vamos a encriptar. En este caso va a ser dato 3 o el dato 4, da igual, ¿cierto? Entonces acá lo va a encriptar en base 64, que es reversible. Podemos encriptarlo MD5 también y pasarle en los paréntesis lo que queremos encriptar. En este caso trabajaremos base 64 en Code, ¿cierto? Entonces ya aquí no sería en el password, aquí si no me mal recuerdas, aquí acá sería ya, sería pass, ¿cierto? Ya la contraseña encriptada. Entonces lo que debo mostrar acá también va a ser pass y listo. Luego tenemos acá unas cabeceras. En este caso creamos las cabeceras. En este caso es una variable llamada headers, headers, el cual contendrá from y concatenamos con el nombre del remitente. Y acá nos mostrará otras de las opciones que tenemos, que es replicar a, y simplemente le ponemos otra vez remitente. Son opciones que nosotros podemos agregarle a nuestro correo que podemos enviar a nuestro usuario. Y acá también tenemos, por ejemplo, otro headers. Estos headers son las cabeceras, como les digo, que luego en la función mail de PHP las vamos a requerir. Entonces tenemos ahora headers, lo queremos concatenarle además el xmailer 2.php / y colocamos la versión del PHP, ¿cierto? Luego abajo otra vez headers, otra vez llamamos a headers y concatenamos ahora, o agregamos ahora el Vime versión, en este caso 1.0. luego debajo nuevamente header, y luego le agregamos a este headers el content type y colocamos text HTML. Por último creamos una variable para, y es aquí va dirigido el correo. En este caso vamos a modificarlo porque va a ser dirigido hacia el usuario que se registre, ¿cierto? Y en este caso irá hacia el correo que ingresó el usuario. En este caso el correo va a ser dato 2. Si recuerdan bien, ¿no? Es dato 2 el valor de post en el cual viene el correo del usuario. Luego de esto trabajamos con una función, un método de PHP que se llama mail, ¿cierto? Que este nos permitirá sacar un correo de nuestro sitio web. Hay que tener en cuenta algo, que es que en local no nos funciona. Para poder que nos funcione en local deberíamos tal vez tener un servidor, nunca lo he probado realmente, un servidor de correos, ¿sí? Para poder sacar correos como tal. Y tampoco en servidores, en la mayoría de los servidores, en los hosting gratuitos tampoco permite eso, ¿cierto? Entonces tenemos la función mail, el cual recibe 4 parámetros. Uno es para quién, es hacia quién va dirigido el correo. En este caso ponemos la variable para. Luego va el asunto, y el asunto es el que pusimos acá arriba, ¿cierto? Registren nuestro chat. Luego va el cuerpo del mensaje como tal, que es toda esta variable que nosotros hemos creado con HTML, ¿cierto? Cuando digo HTML, y pasará el headers, que son las cabeceras, el cual le dicen a PHP que vamos a hacer un envío de un correo, y de esta manera ya le podemos enviar a nuestro usuario
Obviamente un mensaje más personalizado, por ejemplo, bienvenidos a chat, tus datos de registro son los siguientes, tal, organizando un poco eso queda muchísimo mejor, pero así como está, no le veo más complique al asunto. Teniendo ya todo encriptado, todo listo, y acá damos la respuesta de que el usuario ha sido registrado satisfactoriamente. Bien, entonces, una tengamos esto, nos damos cuenta que tenemos 4 respuestas, ¿cierto? Perdón, 5 respuestas. Y estas son las que vamos a agregar nosotros en el archivo función de jQuery. Entonces, si vamos a función de jQuery, tenemos ya la primera respuesta que es igual a 1, que quiere decir que el usuario ha sido registrado, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es crear los distintos mensajes para crear las vistas, y podemos llamar así, de los mensajes, de los 4 mensajes restantes que nos hace falta por crear. Entonces, creamos un if dentro del else, ¿cierto? Llaves, bien. Y decimos, si datas 0, respuesta es igual a 2, entonces hágame algo. ¿Qué va a hacer? Algo similar a esto acá, pero lo que vamos a hacer es cambiar el mensaje a mostrar. Buscamos acá cuando es igual a 2, vamos por acá abajo, es igual a 2, el usuario no podrá registrarse, ¿cierto? ¿Y por qué no podrá registrarse? Esa es la gran pregunta del millón que me faltó por especificar. Allá, porque el usuario y la contraseña, perdón, el usuario y el email no concuerdan. Entonces podemos poner acá, pero no podrá registrarse. El usuario o correo ya están registrados. Es igual a 2. Entonces vemos acá y el mensaje va a ser usuario o email o correo, pues ya registrado, ¿cierto? En este caso lo que vamos a hacer es tomar el usuario y la contraseña, perdón, el usuario y el correo, y vamos a, si acá está usuario y correo, y vamos a borrar esos dos inputs, ¿cierto? En este caso me hizo falta el signo de ID, no me he dado cuenta, que identifica que es un ID igual acá, igual acá. Listo. De esta manera, entonces ya le estamos diciendo al usuario que si la respuesta que nos trae del archivo datos.php es igual a 2, que quiere decir que el usuario o el correo ya está registrado, y borramos los dos inputs, ¿sí? Ahora seguimos con un else, luego con otro if, ¿cierto? Acá igualmente vamos a hacer if anidados. Entonces si datas, nuevamente hacemos lo mismo, 0, respuesta es igual a 3, entonces hágame algo. Y que lo que va a hacer, nuevamente como siempre tomamos este mismo código. Falta modificar algo y ya lo hacemos, ya les digo que es. Entonces si respuesta es 3, seguiremos acá al archivo datos.php, la respuesta 3 es el correo es inválido. Entonces acá ponemos, por ejemplo, correo inválido. Correo inválido. Bien. Como el correo es inválido, quiere decir que debemos borrar el contenido que tiene este input. Lo borramos de la siguiente manera, ¿cierto? El selector correo reg es el input val y borramos el contenido. Bien. Continuamos con el otro else y otro if, y nuevamente ponemos datas, la posición 0,
respuesta igual a 4. Entonces hágame algo. ¿Qué va a hacer? Nuevamente tomamos este valor y lo ponemos acá. La respuesta 4, ¿cuál va a ser? La respuesta 4, buscamos acá. La 4 es la contraseña debe ser mayor o igual a 6 dígitos, ¿cierto? Entonces, no sé, podemos colocarle correo, podemos colocarle password, como quieran, por ejemplo. Vamos a tener problemas con las ñes, ¿cierto? Caracteres especiales, ponemos password, verás, el password debe ser mínimo de 6 dígitos, ¿cierto? En este caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? A borrar los dos inputs. Y por último, hacemos el último else, el último if, que va a decirnos datas, posición 0, valor respuesta igual a 5. Entonces debe mostrarnos un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Si es igual a 5, miramos acá, es las contraseñas no coinciden. Entonces ponemos acá las contraseñas, perdón, los passwords, no, los passwords no coinciden, y al no coincidir también debemos borrar estos dos inputs, el contenido de estos dos inputs, ¿cierto? Vamos acá, tabulamos esto acá bien y listo. De este modo ya tenemos los mensajes personalizados, pero hay un pequeño error, y es que, bueno, el primero, la respuesta es en el div con la clase mensaje res, ¿sí? EQ2, que quiere decir que es el tercer div, perdón, el tercer elemento que contenga un mensaje res, la clase mensaje resp, ¿cierto? En este caso no va a ser al tercer elemento. Recuerden que es de 0, empiece a contar desde 0. Este va a ser el de usuario o correo ya registrados, quiere decir que es el div. No, sí, no, perdón, no, sí, estoy un poco confundido también, ya me confundí, estoy yo. Entonces, no, está bien, entonces está bien, porque todas las respuestas van a ser dirigidas en el div de mensajes del formulario de registro. Entonces, en este caso ya tenemos la validación. Hay que de pronto verificar si hay algún error, pero aparentemente ya tenemos la validación de nuestro formulario del registro. Entonces, ya que me acordé, antes de echar a correr el código, a ver qué tal, si hay pronto algún error, ¿cierto? Vamos a hacer algo que en nuestro archivo datos, ¿cierto? Y como saludo a amiga Lupita. Bien, ahí salió la amiga Lupita, es famosa, es famosa en los videos, ¿cierto? Entonces, bueno. Entonces, antes de seguir, como les digo, debemos comentar, en este caso ya lo comenté yo, debemos comentar el código para el envío de mensaje al usuario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo más seguro es que Ajax jQuery le vaya a poner problema. Entonces simplemente vamos a comentar toda la parte de envío del comentario, ¿cierto? Aquí. Y ahora podemos ir, vamos al navegador a ver qué tal nos trabaja. Ahora no hay ningún inconveniente.
Vamos a ver, minimizo un poco esto. Entonces ahora vamos a hacer vamos a probar a ver si qué error nos aparece. Damos clic y nos aparece la ventana, cierto, damos en registrar y nos damos cuenta del primer error. No sé si ustedes se están fijando, y es que el selector que nosotros pusimos para mostrar para mostrar y la imagen como tal no nos está funcionando, porque nos está poniendo la imagen en todos los divs, cosa de que es solo en uno. En primer lugar eso, entonces hay que mirar, hay que solucionar ese problema, ese inconveniente, ¿cierto? Entonces nosotros, donde tenemos eso, aquí, IMG Loading, claro, como nos iba, no me había puesto EQ, vamos a ver si funciona. 2, recuerden que es el tercer elemento que contiene una clase IMG Loading, ¿cierto? En este caso el tercer elemento es el div de IMG Loading que tenemos en el formulario de registro. Vamos a ver, a verificar en el navegador a ver qué pasó con esto. Si ya quedó funcional. Hacemos clic y efectivamente vemos el dibujito acá en este div, ¿cierto? Y no en los demás. Pero aún así tenemos errores porque no nos está dando ninguna respuesta. Tal vez porque nos faltó validar otras opciones. ¿Por qué? Porque resulta que no tenemos la validación de si estos inputs están en blanco, ¿cierto? Si alguno de estos está en blanco, deberíamos tener un mensaje de ingrese el usuario, ingrese el correo, ingrese la contraseña, repite la contraseña. Entonces es otro dato más o otra validación que nos hizo falta. Y en sí, para no ser uno por uno, otras 4 validaciones, vamos a agregar una sexta validación que va a integrar las 4. Entonces, si alguno de esos 4 campos está en blanco, entonces saltará un mensaje que diga: por favor ingrese, por favor llene todos los campos en blanco, que estén en blanco, por ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos acá a datos.php. Bueno, esto se nos va a agrandar un poco, eso sí, no se los niego. Entonces tomaremos todo este código del else y agregaremos otro if, otro grandote if, ¿cierto? Si no, sí. Bueno, en este caso será cerrar la llave y abrir la otra llave, ¿cierto? Else, if, else, verificamos que esté bien cerrado, y este está bien, ya. Entonces ponemos ahora, vamos a decir si, poner los 4 campos acá, si empty, dato 1, empty quiere decir que si está vacío, ¿cierto? O otra vez empty, perdón, empty, dato 2, or empty, dato 3, or empty, dato 4. Entonces
igualmente arrojaremos un mensaje que sea el mensaje número 6, ¿cierto? Mensaje número 6. Vamos a tabular esto. ¿Cuál va a ser el mensaje número 6? El mensaje número 6 va a ser igual a uno de los inputs está vacío. Ese va a ser. Y entonces acá vamos a funcionar jQuery y pondremos, por ejemplo, si no, nuevamente, si nuevamente ponemos datas en la posición 0, respuesta igual a 6, entonces ¿qué debe de mostrarnos? Entonces debe mostrarnos, por ejemplo, llene todos los campos. No, hay campos vacíos, por favor. Llene todos los campos mejor. Igualmente el EQ, bueno, acá está bien. Y ya podemos pasar a la verificación de nuestro código. Bien, entonces, bueno, cerramos otra vez esto. Hay que verificar el código. Entonces vamos a abrir acá, actualizar acá, logueate, registrar, y acá me aparece un mensaje, una alerta. Ocurre un error en el Ajax en la función tal. Esto yo lo personalicé de cierto modo. Acá tenemos en el error, yo lo tenía comentado, pero lo descomenté y le coloqué una alerta para saber más o menos dónde estaban los errores. De haber errores, ¿cierto? Si había errores. Y si efectivamente hay errores, los errores me los pasé desde el video tutorial anterior, y es aquí porque en esta selección de este consulta SQL. ¿Y por qué? Porque en esta consulta estamos diciendo que nos seleccione todos los de la tabla usuarios donde el campo usuario sea igual al dato 1, que es igual a usuario. Eso está bien. El problema radica en que no es email. En primer lugar es correo. En segundo lugar, acá falta un operador que es el OR. ¿Para qué? Para poder que la sentencia no tenga errores. En este caso, la sentencia o este archivo envía un error. Por tanto, el Ajax no lo interpretaba y también arrojaba un error. Cosa de que nos sirvió para identificar que teníamos un error, ¿cierto? Y como saben, where usuario igual a dato 1 o el correo igual a dato 2, ¿cierto? Si uno de estos dos son iguales, quiere decir que el usuario ya está registrado o el correo ya está registrado. De esta manera, si vamos otra vez y probamos acá en el navegador, ingresamos los datos. Bueno, no sé, no estoy seguro si los campos, si la validación está funcionando. Hay que probar. Correo inválido. Efectivamente no hay ningún correo, entonces el correo va a ser inválido, aunque la validación debió haber sido primero el nombre de usuario, ¿cierto? Y acá nos queda un poco, nos toca agrandar un poco la ventana modal. Eso es sencillo. Si no recuerdan bien, tenemos nosotros por acá estilo CSS, y por acá en la parte de abajo, por acá, contenido modal tiene 500 píxeles. Podemos aumentarle a 550 o 600 píxeles. Ya podemos nosotros acá probar el navegador, ¿cierto? Actualizamos, abrimos, clic, podemos rebajarle a 550 como les dije. Y listo, vamos a registrar correo inválido. Miramos a ver la primera validación que nos hace. ¿Cuál es? Correcto, comprobar email. Lo que debimos realizar primero es la validación de si los campos como tales, los campos están en blanco, ¿sí?
Entonces tendremos que hacer algo acá en esto. A ver, ¿qué hacemos? Tomamos esto acá, esta validación. A ver, para no enredarnos más, vamos a cambiar de ubicación. Vamos a pasar este if. Es que igual tenemos que modificar bastante. Si bueno, acá el orden, en este caso sí requerimos que sea el orden adecuado, ¿cierto? Entonces tomaremos, por ejemplo, ¿cuál es este? No, este, ¿cierto? Bueno, esto se pone cada vez mejor porque tenemos que cambiar de ubicación las validaciones. Entonces vamos a cambiar esta, que es la de espacio, campos en blanco, la pondremos acá donde está comprobar email, ¿cierto? Entonces aquí iría este. Ahora nos van a confundir y el contenido de esta respuesta es este, ¿cierto? Luego comprobar post, y ya también tenemos que sacarlo acá, ¿cierto? E iría dentro del if siguiente, ¿cierto? Pero no es que realmente tendríamos que modificar hasta el else de cada uno de esos, ¿cierto? ¿Cuál es el else de este? Bien, este empty entonces lo ponemos acá. No quería enredarnos, pero bueno, la idea es que quede bien. Iría aquí. Si empty, no, tenemos que dejémoslo mejor tal cual como lo tenemos. A ustedes les recomiendo, ya saben, cambiar de ubicación el if, que este if quede después de la validación de si el usuario, el correo del usuario, el usuario y el correo son o no existen. Entonces ahí sí preguntamos si está, no, que no. He confundido, soy yo ahora. Debe ser antes de preguntar si existe, antes de hacer la consulta podemos hacerlo, entonces sería más fácil. ¿Cómo lo haríamos? Entonces tomamos esto, lo cortamos y lo pegamos antes de aquí la consulta, ¿cierto? Aquí nos quedaría un else. Creo que acá tendríamos un error. Y a ver qué es lo que quitamos nosotros. Pero tenemos que quitar hay un else de más ahí, un cierre, perdón. Entonces ponemos esto acá. Antes de cualquier cosa ponemos esto, ponemos el else aquí. Por acá nos quedó una llave, podemos tomarla, perdón, y ponerla acá antes de cerrar el if, este if, ¿cierto? Vamos a probar. Si hacemos clic, nos dirá llene todos los campos, ¿cierto? Aquí hay algo que, bueno, creo yo que debemos dejar para este momento, hasta este punto, el video de tutorial, porque se nos está haciendo muy extenso y la idea tampoco es llenarnos y hacer las cosas a las carreras. Es mejor hacerlo con calma, despacio, así no logremos terminar. Ya empezaré o seguiré con el siguiente tutorial, ¿cierto? El siguiente ya terminamos de hacer la validación. Ponemos acá un poco de estilo este mensaje. Agregaremos otras partes acá de JavaScript para que cuando
nos muestre, por ejemplo, llene todos los campos, entonces nos enfoque en este, nos lleve el cursor acá. Si el usuario está mal, ya existe en la base de datos, por ejemplo, entonces que lo borre, ya lo borro, ¿cierto? Entonces que nos enfoque en el primer input. O si la contraseña es menor a 6 dígitos, entonces que nos borre estos dos y nos enfoque en este. Bien, eso sería en el siguiente tutorial. Como siempre, invitarlos, hacer la invitación a mi web www.oscar-gomez.net, invitarlos a que se suscriban en Feedburner como siempre, invitarlos también a que mediante su correo, ¿no? También invitarlos también a que se suscriban al grupo de Google Programando Dando, para que puedan publicar sus preguntas sobre programación, e igualmente colaborar para darle respuesta a las demás preguntas que tal vez se presenten de otros usuarios. Invitarlos también a los que deseen realizar sus donaciones vía PayPal, ¿cierto? David Plata también le pueden hacer, o enviando un correo en la sección contáctenos, y yo les envío datos de cuenta bancaria donde pueden también hacer sus donaciones. Invitarlos como siempre a la web de Megalopita, aprendiendoprogramación.wordpress.com, y al blog del amigo Jonathan Morales. Invitarlos también a que visiten a su página, ¿cierto? Y pues nada, como siempre, les habló Oscar Gómez desde Colombia.